Doctor, yo sufro de queloide. ¿Qué usted va a hacer con ese queloide? Es una de las preguntas más comunes que recibo todos los días en mi consulta. ¿Qué es un queloide? ¿Cómo voy a cicatrizar? ¿Por qué me queda esa cicatriz de esa manera? Y de eso vamos a hablar nosotros hoy en Plástica Pura. Bienvenidos. La cicatrización es un proceso que todos experimentamos, pero que de todas maneras está envuelto en un velo de misterio. Pero es algo fundamental para todo paciente que esté considerando someterse a una cirugía plástica. Siempre habrá cicatrices, es algo que tenemos que tener en cuenta. Algunas son más grandes, algunas son más pequeñas, pero siempre una cirugía plástica dejará como secuela una cicatriz. Lo importante es determinar la ubicación y de qué forma será esa cicatriz, y eso será lo que mejorará nuestro resultado. Y por eso es importante que todos conozcamos cómo se forma una cicatriz. Y no pienso aburrirlo con términos muy técnicos, pero sí a sentido general, para que tengan una buena idea sobre qué es la cicatriz y cómo se constituye. Y pues la cicatriz no es más que el mecanismo que tiene el cuerpo humano para reparar las heridas. Muchos animales tienen un proceso que es más bien de regeneración, donde la zona lesionada nace nuevamente. Pero el ser humano no tiene esa capacidad, sino que donde quiera que reciba una lesión, pues quedará lamentablemente una cicatriz que es una marca, un recuerdo del proceso de reparación del órgano lesionado. Y tomando en cuenta que la piel es el órgano más grande del cuerpo, pues es donde más tenemos cicatrices. Y el proceso de cicatrización está compuesto de tres fases separadas, pero que también se sobreponen una con la otra. La primera fase es la fase de inflamación, que va desde el momento de la herida hasta los primeros 4 o 5 días. La fase de proliferación, que es la fase que va desde ese quinto día y hasta alrededor de las 3 semanas, o sea, 20 a 21 días. Y por último, la fase de remodelación, que va desde los 20 días hasta probablemente un año después de la lesión. Entonces, para no complicarle mucho el proceso de cicatrización, podemos usar un ejemplo de lo que ocurriría cuando una casa se daña o cuando se daña una pared. Nosotros tenemos que enviar obreros, y estas son las células, que se encargan primero que todo de limpiar el reguero que quedó, ¿verdad? De todos los escombros y el polvo. Luego de ahí tenemos obreros que se encargan de reconstruir, y por último tenemos obreros que le dan la terminación y el pulido al trabajo que se realizó. Entonces, estas son básicamente las tres fases de la cicatrización. La primera fase, que es la fase de inflamación, es la fase donde los obreros hacen ese proceso de limpieza de todo el área que está lesionada. La segunda fase, que es la fase de proliferación, es la fase donde nosotros tenemos los obreros trabajando, parando la avería. Y por último, en la fase de remodelación es donde nosotros le damos la terminación final, que igual que en una construcción, es donde se pierde más tiempo. Pegar blog y cemento es lo más sencillo, pero darle terminación, comprar muebles, equipar, ustedes saben que es lo que se toma más tiempo. Entonces, hay que tomar en cuenta que para hacer esta reparación, el cuerpo humano tiene un cemento muy especial que se llama colágeno. Entonces, este colágeno es el que se va a encargar de pegar los bloques que forman ese sello, que es el tejido cicatricial. Bien, y pues el proceso de cicatrización es un proceso normal que desarrollan todos los humanos, pero en ocasiones puede verse afectado, y es lo que se convierte en una cicatrización patológica. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, porque esa cicatrización patológica puede ser de dos formas distintas. En primer lugar, una cicatrización hipertrófica, o en segundo lugar, una cicatrización tipo queloide. Entonces, no son lo mismo, y es lo que yo quiero dejar por sentado en este momento. Una cicatriz hipertrófica es cuando la cicatriz se eleva, se pone roja, y sobre todo una cicatriz hipertrófica es una cicatriz que se ensancha pero no se sale de los bordes de la cicatriz anterior, como pueden ver en este ejemplo que tengo en pantalla. Entonces, las cicatrices hipertróficas son en cierta manera hasta normales, por razones diversas, sobre todo con el movimiento del cuerpo, o también por la forma en que se cerró la herida, pues las cicatrices se pueden anchar. Pero si estas se quedan dentro de los bordes de la herida, pues no se considera algo anormal, y con el tiempo toman una coloración
que aparenta la coloración normal del cuerpo. ¿Cuál sí nos preocupa? Bueno, esta que mostramos acá, que es el queloide, o para aquellos que no lo están viendo y solo nos escuchan, pues el queloide es cuando la cicatriz sale de los bordes de la herida y sobrepasa hasta donde hay piel sana. Esta cicatriz queloide usualmente se eleva por encima de la piel y también en el ancho de la herida. Traspasa los bordes de la herida. Es muy dolorosa y también produce mucha comezón, lo que médicamente le llamamos prurito. Entonces, aunque es una tumoración benigna, pues en cierta forma se comporta como un tumor maligno en el sentido de que invade lesiones vecinas, pero de ninguna manera estoy diciendo que sea una malignidad. Un queloide es una lesión benigna, ¿verdad? Y produce lo que aquí los dominicanos conocemos como un verdugón. Es un bulto, básicamente es una cicatriz que se levanta por los bordes de la herida. Y esto produce una cicatriz que a cierta manera necesitará obligatoriamente tratamiento. ¿Por qué algunas personas tienen cicatrices perfectas y otras no? Bueno, por lo mismo que algunos tenemos ojos azules y otros no, por la genética. Y se ha demostrado que la genética es la principal causa o factor que interviene en el proceso de cicatrización. A nivel racial, se ha demostrado que los fenotipos más oscuros, o sea, las pieles más oscuras, son las que tienden a producir más queloides. Mientras más blanco a nivel del color de la piel, se esperaría menos queloides. Realmente hay queloides en todas las razas, pero se ha demostrado que razas negras producen más queloides y las razas blancas tienden a producir menos. Otros factores que producen queloides y cicatrices hipertróficas tienen que ver con la edad y se ha visto que pacientes en edad joven, aunque le llame la atención, tienden a cicatrizar peor que los pacientes en edad avanzada. Y esto tiene que ver con dos factores predominantes. En primer lugar, los pacientes con edad avanzada tienen ya la defensa un poco más bajita y por tal motivo el cuerpo reacciona menos de una forma negativa cuando se presenta una lesión. Pero en segundo lugar, también los envejecientes tienen una piel más laxa, más flácida, más floja, lo que produce que haya menos tensión y pues la tensión es uno de los factores desencadenantes de cicatrices hipertróficas y queloides. Ya mencioné que la primera fase se llama inflamatoria y el trauma quirúrgico es una causa de inflamación. La tensión es otra causa de inflamación. Entonces, mientras menos tensión tenemos, menos inflamación, pues tendremos también unas cicatrices mejores. Hay que tomar en cuenta también la forma en que se cierra una herida. Una herida que cierra de forma primaria, o sea, un cierre directo, los bordes no muy separados y con una curación temprana, tenderán a tener una mejor cicatriz que las heridas que cierran por segunda intención. Por eso vemos pacientes que cuando se hacen una sutura bien realizada a nivel quirúrgico, pues cicatrizan bonito, pero de repente, si se caen o se hacen un guayón o simplemente tienen una herida y se deja abierta para que cure sola, lo que médicamente se llama un cierre por segunda intención, pues estas heridas que cerraron solas, al tener un proceso inflamatorio más prolongado, pues tienden a tener un aspecto también peor que aquellas que se cerraron primariamente. Y está demostrado que cualquier factor que altere el proceso normal de cicatrización y que produzca inflamación, también producirá cicatrices más difíciles de tratar o cicatrices inestéticas, tales como los procesos infecciosos, cuando las heridas se infectan, pues ya eso es una causa de inflamación. También tenemos pacientes con heridas con hilo, con material de cuerpo extraño dentro de la herida, lo que en ocasiones le llamamos un bicriloma, pues eso produce, el hilo absorbible, produce una reacción de antígeno-anticuerpo, donde así es que el cuerpo lo absorbe y la mayoría de los pacientes lo absorben sin dificultad. Pero aquellos pacientes que hacen un rechazo al hilo y forman lo que se llama un bicriloma, dígase que el cuerpo engloba el nudo con fines de sacar ese hilo, es lo que hace que la herida se abra y pues entonces se producen unas cicatrices también hipertróficas. Factores como la exposición al sol producen no tanto cambio a nivel del tamaño de la cicatriz, sino más bien a nivel de la coloración. Y se ha demostrado que las cicatrices en etapa temprana son más sensibles al sol y producen cicatrices más oscuras. Factores como la diabetes o el consumo de tabaco, cigarrillo, juca, cualquier forma de fumar, pues empeoran las cicatrices porque se disminuye la circulación sanguínea a nivel del tejido y eso
contribuye a prolongar la fase inflamatoria, que es la detonante de cómo se va a formar esa cicatriz. Por último, parte de las técnicas que manejamos los cirujanos plásticos es el hecho de ubicar las cicatrices en los lugares donde la piel tiene menos tensión, conocido como líneas de Langer. Pues estas son factores que producen cicatrices mejores, estéticas. Si por el contrario se hacen heridas que van en contra de estas líneas, pues tenderán también a cicatrizar de peor manera. Entonces, vamos ahora a hablar un poquito del tratamiento. Y lo primero que hay que tener es medidas preventivas. Si tú tienes una herida, pues hay que tener cuidados correctos de la herida, manipularla de una forma aséptica, o sea, desinfectándote, si el doctor te autorizó para ello. Pues hay que evitar el sol para evitar lo que dijimos, los cambios de coloración a nivel de la cicatriz. Y cuando tu doctor te indique, deberías de iniciar el tratamiento con cremas específicas o geles que promuevan una buena cicatrización. En nuestra práctica, nosotros primero damos un esquema con cremas antibióticas para ayudar a prevenir infecciones en una herida que todavía está porosa. Y luego de que vemos que la cicatriz se encuentra ya en la fase de proliferación o remodelación, pues cambiamos a un gel con base en silicón que está demostrado que ayuda a disminuir el chance de que se desarrolle una cicatriz hipertrófica. Pero a pesar de las medidas que se tomen, como quiera, se puede desarrollar una cicatriz patológica o hipertrófica. Entonces ahí comienza la intervención médica utilizando cremas. Usualmente tienen corticosteroides, por eso deben de usarse con cuidado y el uso de estos medicamentos también tiene sus efectos secundarios. Hay terapias alternativas como el uso de láser o el uso de radioterapia en casos mucho más avanzados y recidivantes. También tenemos esquemas de uso de inyección intralesional de los queloides, y para esto se utiliza un esteroide llamado triamcinolona, pero también el uso del mismo debe de ser a través de tu facultativo, quien te indicará el esquema usual para la utilización y sería el médico que te pondría el producto. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que los tratamientos son personalizados y en el caso de que se desarrolle una cicatriz patológica, lo ideal es que vayas a tu cirujano plástico o dermatólogo, profesional calificado para atender el proceso de cicatrización de la piel. Hay cosas que hay que tomar en cuenta como no hacer, por ejemplo, no rascar la herida. El proceso de cicatrización, sobre todo en la fase inflamatoria, produce mucha comezón porque parte de las células que se encuentran en el ambiente son células eosinófilas, que son las que producen las reacciones alérgicas porque el cuerpo se está defendiendo de una agresión. Entonces, lo común en pacientes es que tengan ese prurito o esa comezón. Por favor, haga lo posible de no rascarse, porque eso causa más trauma y también produciría una cicatriz hipertrófica con mayor facilidad. Recordar el uso del filtro solar para evitar la hipercromía o la oscuración de la cicatriz. Y pues importante recordar que después de la cirugía debemos de comer una dieta balanceada, baja en carbohidratos, pero alta en proteínas, porque para formar cicatriz necesitamos que se produzcan colágeno y eso es una proteína. Entonces, como vemos, entonces, el proceso de cirugía plástica produce cicatrices que en la mayoría de los casos son bien ubicadas y cicatrizan bien, pero existe un riesgo siempre latente de que estas cicatrices sean inestéticas. Por eso, como hemos dicho en episodios anteriores, es súper importante que tú tengas una decisión clara de realizarte el procedimiento. Pues si tú no quieres hacerte un procedimiento y sabes que te vas a someter a una cirugía, vas a tener cicatrices. Y esas cicatrices, por mejor que queden, si tú no estás consciente de los riesgos, te van a molestar, te vas a sentir agredida y te va a afectar psicológicamente. Entonces el primer paso es tomar una decisión consciente de lo que estamos haciendo. También es importante que tomes en cuenta que cuando ocurra la cirugía, a pesar de los mejores esfuerzos que haga el cirujano plástico, las cicatrices hipertróficas pueden desarrollarse. Evidentemente, una cicatriz bien manejada desde el inicio tendrá menos chance de desarrollar una cicatriz hipertrófica en el futuro, pero el riesgo siempre está. Entonces, ya que respondimos básicamente a esta introducción, nosotros para cambiar un poco la dinámica, tiramos una pregunta en Instagram donde invitamos a nuestros seguidores a que hicieran preguntas relativas al tema y vemos unas cuantas preguntas interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos esta pregunta que dice, mi esposa hace queloide y ella quiere hacer una cirugía.
¿cómo sería el proceso para evitar esa cicatriz? Bueno, como dijimos, no hay un mecanismo claro para eliminar o evitar una cicatriz. Sí hay medidas que uno puede tomar para disminuir el chance que ocurran. Ya dijimos que el uso de una técnica quirúrgica limpia, atraumática, o sea, lastimando lo menos posible los tejidos. Importante utilizar el material de sutura más fino posible y mientras menos material de sutura se deje, mejor. Importante controlar mucho la tensión de la herida y por eso es que los pacientes, por ejemplo, con abdominoplastía, el cirujano recomienda que la paciente camine encorvada a modo de que los bordes de la cicatriz lleguen con menor tensión y pues tener cuidados generales de la herida para evitar una infección, evitar una hipercromía. Como dijimos, seguir las indicaciones de su médico. ¿Qué complicaciones puedo tener si la herida no cicatriza bien? Esta fue la segunda pregunta. Es una pregunta interesante. La principal complicación que puede ocurrir es que la herida se infecte. Si se infecta, la mayoría de las heridas cuando se infectan localmente, o sea, solo en la herida, pero una infección no controlada y sobre todo en pacientes que tengan enfermedades subyacentes, tales como diabetes, por ejemplo, que tienen una defensa baja, pues pudiera generalizarse y ponerte en riesgo. Entonces, por eso es tan importante ser muy delicado a la hora de manipular la herida. Y pues, en el punto de vista estético, si no pasó nada a nivel de la salud, de todas maneras, esta infección probablemente te va a dejar una cicatriz ancha que será estéticamente más desagradable que lo que había planeado. La tercera pregunta es, ¿qué puedo hacer para que no me salga queloide en la cicatriz? Esa es la mejor pregunta de todas, porque yo siempre le digo a mis pacientes que no existe borrador de cicatrices, no existe. Todo paciente con una herida va a tener una cicatriz. Y si el cirujano supiera de antemano el paciente que no va a hacer una cicatriz, pues no lo operara, porque nadie como cirujano quiere realmente hacerle un daño al paciente e involucrarse con el tratamiento de este tipo de cicatrices. Pero evidentemente, como dijimos, una técnica depurada pues disminuye el riesgo y en el caso de que ocurra, pues ya tu cirujano plástico de cabecera se encuentra en las condiciones de poder responder adecuadamente al tratamiento de esta lesión. Por último, me dejaron una pregunta que dice, nunca he tenido queloide, ¿por qué tengo ahora? Bueno, porque hay zonas del cuerpo que tienen predisposición a producir queloides, específicamente la zona del esternón, la zona del hombro, la zona de la espalda, está demostrado que producen más queloides. También porque quizás tus cicatrices previas no tuvieron tensión, pero ahora sí tienen, y es común pacientes que luego de un embarazo le hicieron una cesárea y en esa cesárea la paciente tiene piel sobrante, porque el abdomen era grande por su embarazo y de repente al salir el niño, pues la piel sobra, pues los bordes obviamente hasta se sobreponen uno con el otro y la piel llega sin nada de tensión, hace una cicatriz finita. Pero cuando hacemos una abdominoplastía hacemos todo lo contrario. En vez de piel sobrante tenemos menos piel, cortamos una parte del abdomen y para que la piel llegue la paciente debe de encorvarse. Entonces evidentemente cuando la paciente se endereza, pues la cicatriz está bajo mucha tensión. Entonces eso puede producir un queloide. Y por último, pues hay pacientes que me ha pasado a mí que dentro de la misma cicatriz tienen una parte con queloide y una parte que cicatriza normal. Por ejemplo, en esa misma paciente que digo de la abdominoplastía, puede tener un queloide en la región central y en los bordes, o sea, en los extremos, no lo tienen. ¿Por qué razón? Por lo mismo que hablamos de la tensión, porque en las zonas centrales donde la piel está más tensa y en los bordes está más suave. Entonces, como vemos, fuera de la genética, el principal factor causal de este tipo de lesiones es la tensión y hay que tratar de disminuir la tensión lo más posible para disminuir chance de que haya complicaciones. Así que nada, hoy nos hemos tendido un poco a lo que estamos acostumbrados, pero de cicatrices hay muchísimo para hablar. Recordar que las cicatrices son parte del procedimiento quirúrgico, la genética es el principal factor, pero hay factores adicionales como la posición, como la edad, como la tensión, como el material de sutura, como la técnica quirúrgica que influyen en el desarrollo de las cicatrices. No toda cicatriz hipertrófica es queloide. Entonces, solamente los queloides llevan tratamiento avanzado a nivel de inyección, a nivel de radioterapia. Lo ideal es que en vez de tomar ese tipo de decisiones, consulte con tu cirujano plástico, quien te orientará adecuadamente sobre las medidas a tomar y de seguro que en las buenas manos de un cirujano plástico certificado tendrás el mejor tratamiento disponible y el riesgo se disminuiría al mínimo. Así que hasta aquí terminamos este episodio de Plástica Pura, donde te dijimos claramente todo lo que necesitas saber sobre cicatrización. Si tienes
Cualquier duda adicional, recuerda que estamos en el Centro Policlínico Nacional en Santo Domingo Este, República Dominicana. Y si este contenido lo considera que tiene valor, compártelo a tus amigos, no te quedes con él, públicalo en tus redes sociales. Por favor, agrégame en tus bitácoras, en tus carpetas, como en favorito, dale a suscribirte y aquí estamos. Plástica Pura, Doctor Esteves, hasta el próximo episodio. Muchas gracias.